93.0. La 93 Deportes con Roberto González García. Speaker, speaker, on my dance floor. Tell me, speaker, what is wrong? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy 29 de abril, que si bien es un día importante en el panorama político español, aquí en la 93 Deportes tenemos para tratar todo lo ocurrido estos últimos días en el deporte nacional y, cómo no, en el internacional. Una nueva jornada liguera con el primer equipo ya descendido, el Almería, el asalto al liderato en segunda división. Analizaremos también el Gran Premio de Jerez de motociclismo, cómo le ha ido también a los nuestros en este comienzo de segunda semana en el Master 1000 de Madrid, una nueva jornada en la ACB, los playoffs en la NBA, para perdérselo, vaya. Nos centramos en primera instancia en las categorías soportes dentro del fútbol español, con la primera regional dentro de la Comunidad de Madrid. En el grupo 1 encontramos a Electrocor y Unión Adarve como primeros clasificados en su liga, ambos en ascenso directo. Electrocor, por su parte, es líder con 61 puntos tras el empate a 1 en casa del Villaviciosa, y Adarve no pasó del 0-0 ante el Club de Fútbol Cerceda. Por detrás, Celtic Castilla es tercero a 2 puntos del ascenso tras imponerse por 4-1 a Colmenar. En puestos de descenso, Fundación, que cayó goleado ante Fomento Alumni, Colmenar Viejo, ya mencionado, Siete Picos y Villanueva, estos últimos además que jugaron en su particular duelo con victoria 0-3 para los de Colmenar. Ya en el grupo 2 son Rayo Ciudad Alcobendas y Juventud Sanse los que se mantienen en zona de ascenso. El líder con 67 puntos es el Rayo Ciudad, pese al empate a 3 en casa del Sporting Hortaleza, mientras que el San Sebastián venció 2-0 a Daganzo, que marcha en tercer lugar y que de haber ganado este partido se hubiese aupado al segundo puesto en la clasificación. Detrás de los tres, Escuela de Fútbol San Roque, Complutense Alcalá y Racing Veracruz, quienes ganaron sus respectivos encuentros ante Valdebebas, Carranza y Henares respectivamente. En puestos de descenso se encuentran la Escuela de Fútbol Concepción B, Esperanza, Santos Humosa y el propio Valdebebas, como ya comentábamos. Centrándonos en el grupo 3, Cienpozuelo sigue intratable como líder con 72 puntos pese al sorpresivo empate en casa a 0 con Valdemoro, que no tenemos que confundirlo con Inter Valdemoro, que es quien marcha segundo en la tabla a 6 puntos del líder. Este tampoco pudo pasar del empate 1 ante Griñón B, que es octavo en la tabla, por lo que desperdicia así una buena oportunidad para meterle más presión al líder. Detrás de estos, Club de Fútbol Periso, que goleó al Rivas Vaciamadrid 5-1, Ciudad Getafe, que le endosó hasta 9 goles a Santa María del Pilar, wow, y Ciudad de Los Ángeles, que venció 2-0 a Racing Villaverde. Los nuestros, pues como comentábamos, al Rivas le cayó la manita por parte de Periso. El otro club de la ciudad, el Rivas Fútbol Club, perdió en casa por la mínima ante FP Getafe B, que marcha en descenso, y el Arganda, al fin una buena noticia, derrotó como local a Dosa por 3-1 para auparse así a la 9ª posición en la tabla con 41 puntos, adelantando a 2 rivales. Por último, dentro de esta primera regional, el grupo 4, en el que el Navalcarnero B lidera con puño de hierro, con 62 puntos a más 8 del segundo en la tabla, aunque estos no pudieron con la Escuela de Fútbol Carabanchel y terminaron por empatar a 0. Griñón, por su parte, asalta a la banca y se coloca en segunda posición tras vencer 2-6 a Lugo Fuenlabrada y empata a 54 puntos con Unión Deportiva, quienes vencieron en un partido trascendental para sus aspiraciones 3-0 a Casarrubuelos. Este último marcha inmediatamente detrás de estos con 53 puntos, empatado con el Móstoles, que venció 3-4 a Atlético Trabenco Zarzaquemada, que sigue en descenso. Esta es quizá el grupo con la lucha por el ascenso más apretado de todos, con hasta 8 equipos desde el segundo hasta el 9º en tan solo 4 puntos, partido y medio, vaya. Y ascendemos rápidamente a la segunda ref madrileña para contaros que tenemos nuevo líder en la clasificación. Recordad que solo el primer equipo es el que asciende directo, pues el Numancia, tras vencer 1-0 a Club de Fútbol Talavera, se coloca como líder con 60 puntos. Y esto, claro, tras la derrota 2-1 de Gimnástica Segoviana ante Club Deportivo Atlético Paso. Empatado con este se encuentra el Sanse, que venció 3-2 al Badajoz, Getafe B y Atlético Paso, que son cuartos y quintos respectivamente, conformando así los últimos puestos de ascenso a playoff. Y en la zona de playoff de descenso se encuentra el Ursaria, que perdió 2-1 ante el Navalcarnero, con Yerenense, Badajoz, San Fernando, Mensajero y Montijo, este último con 23 puntos en zona de descenso.
Comenzamos analizando esta 37ª jornada de la Liga en Segunda División con el duelo de viernes que enfrentaba a la Andorra con el Racing de Santander, 1-1 en el global del encuentro. Primero se adelantaron los locales gracias al tanto de Lobet en el 32 y en el 66 Andrés lo igualaba todo para otorgar así el reparto de puntos final. Los andorranos siguen en puestos de descenso con 37 puntos, los racinguistas aún cerca de zona playoffs con 55. Ya el sábado daba inicio en Butarque, en casa del líder de la competición que recibía al Real Zaragoza. Miguel adelantaba a los pepineros, pero en prácticamente la última jugada del encuentro, en el 99, Sergio González hacía penalti y el propio Michael Mesa se encargaba de convertirlo, para poner así el 1-1 final. Este es el quinto empate consecutivo del líder del Leganés, que aunque rompe así con una racha de 4 partidos consecutivos sin ver portería, comienza ya a perder fuelle y es colíder junto al Valladolid. Y la jornada continuaría con más empates, esta vez a 2, pues tanto en el Burgos Amorebieta como en el Elche Español se producían estos resultados. En el plantío todo parecía marchar a las mil maravillas tras los goles de Fer Niño una vez más y de Curro, pero el Amorebieta apretó el acelerador y un doblete de Morci lo acababa igualando todo. Los burgaleses pierden así la opción de meterse en zona playoffs, aunque siguen realmente cerca, mientras que el Amorebieta se mantiene una semana más en zona de descenso con 38 puntos. Y el otro encuentro, como decíamos, con empate a 2 fue en el campo ilicitano. Puado adelantaba a los pericos nada más arrancar el encuentro, Mourad hacía la igualada 10 minutos después y ya en los minutos finales los tantos de John Donald y Braithwaite, que es el pichichi de la competición, dejaban así las tablas en el Martínez Valero. Ambos conjuntos, pese al empate, se mantienen en zona playoffs con 58 y 60 puntos respectivamente. Ya en la jornada del domingo teníamos la sorpresa de la jornada, con la derrota por goleada en casa del Sporting de Gijón 0-3 ante el filial del Villarreal. Un doblete de Forés y el tanto de Ontiveros en el minuto 26 le daban así una victoria importantísima a los valencianos, que ascienden puestos con 39 puntos, aunque eso sí, en zona de descenso aún. Empate sin goles el que se vivió en Santo Domingo entre Alcorcón y Eldense. Los madrileños fueron superiores en el transcurso del juego, pero no materializaron las ocasiones generadas. El Alcorcón cae así a puestos de descenso, mientras que el Eldense es 15º con 43 puntos. En el Carlos Tartiere de Oviedo, el Tenerife fue capaz de asaltar la banca y llevarse la totalidad de los puntos gracias al solitario tanto de Mellot en el 35. Esta era una buenísima oportunidad para los obetenses de volver a puestos de playoffs, pero la derrota los aleja algo de la zona. El Tenerife por su parte marcha 12º con 49 puntos, un poco en tierra de nadie. El mismo resultado que anterior mencionado se vivió en el Ciudad de Valencia entre Levante y Cartagena. Ortuño de cabeza y a quemarropa en el 64 de juego concedían los 3 puntos a los murcianos, que se alejan así con 45 puntos a más 4 del descenso, mientras que los blaugranas caen al 11º lugar a escasos 3 puntos de zona playoffs, eso sí. El nuevo colíder de la competición es el Valladolid, que derrotó no sin complicaciones en el tramo final de encuentro al Huesca en casa. El gol de Meseguer a comienzos de partido dejaba la victoria en Pucela, 3 puntitos que saben a gloria para auparse así con 64 puntos empatados con el Leganés, aunque por detrás de ellos por el gol haberás perdido. Los oscenses a un punto del descenso con 42. Y para terminar el domingo, otra de las sorpresas, pues el Albacete de Alberto González daba un golpe sobre la mesa al derrotar a Eibar, quien podría haberse colocado líder de la competición. Quiles en el 23 adelantaba a los manchegos, Bautista al borde del descanso lo empataba todo, pero Olaechea a la hora de juego de cabeza hacia el 2-1 final. Victoria importantísima del Albacete, que sale así del descenso al fin, aunque todavía bastante cerca de él. El Eibar por su parte se queda como tercero con 61 puntos a 3 del ascenso directo. Y esta noche recordada, a eso de las 8:30, se cierra esta jornada número 37 con el partido que enfrenta al Racing de Ferrol con el Mirandés, que de ganar este último se alejaría del descenso notablemente, aunque el Racing de Ferrol, eso sí, de hacerlo subiría 4 puestos colocándose de nuevo en zona de playoff. En la división de oro de nuestro fútbol se comenzaba esta jornada número 33 en Anoeta, con la Real Sociedad recibiendo al líder de la competición, el Real Madrid. Esto con motivo del partido de mañana martes del conjunto blanco, pues la Liga quiso beneficiarlos, entre comillas, y adelantó este encuentro al viernes para darles así más descanso de cara a ese encuentro en Múnich, algo que por cierto a Imanol pues no le sentó nada bien. Del encuentro poco a destacar, la verdad. Del solitario tanto de Arda Güler en el 29 hacían volar los 3 puntos a Madrid, y esto opinaba el míster del jugador turco. Creo que todos los que han jugado menos en esta última parte de la temporada lo han hecho muy bien. Hoy Arda, Dani, Fran García han tenido una buena actitud en el campo, un buen compromiso,
han luchado, han peleado, Arda ha marcado un gol, Arda va a ser un jugador muy importante para nosotros en el futuro, entonces no hay duda que él se queda aquí el próximo año. Un Madrid, por cierto, con un 11 muy poco reconocible. Kepa titular en portería, Militao regresando a la titularidad con Fran García, Arda Güler, Ceballos y Joselu en la zona de ataque. En fin, como decimos, un 11 poco llamativo. Los blancos ya acarician así el título liguero, sacándole 13 puntos al Girona y 14 al Barça, que eso sí juega esta noche de lunes, mientras que por su parte Imanol y su Real acabaron molestos con el marcador final. Por una parte, súper contento, orgulloso de lo que ha hecho el equipo contra seguramente el equipo que más en forma está de Europa. Creo que hay muy pocos equipos que pueden decir que han hecho semejante partido ante semejante rival y bueno, y que a la vez, habiendo hecho, bueno, creo que un gran partido, que hemos perdido una vez más en casa y bueno, entonces evidentemente que no nos vamos contentos, y eso creo que también es mucho decir teniendo enfrente un Real Madrid, pero es que es así. Creo que una vez más hoy todos nos vamos enfadados, fastidiados, porque creo que merecíamos algo más. La jornada de sábado daba inicio en las Islas con la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 0-2 ante el Super Girona de Michel. David López en el 26 y Dovic en el 57, megapichichi ya de la competición, anotaban los tantos para los catalanes, que duermen así a día de hoy en segunda posición, a expensas de lo que haga hoy el Barça. Las Palmas, por su parte, es 14ª con 37 puntos. Vámonos a Almería para vivir el descenso del conjunto andaluz a la segunda división de nuestro fútbol tras caer derrotado ante el Getafe por 1-3, un descenso ya anunciado que viene dado faltando aún 5 jornadas para la conclusión del campeonato, pero es que los de Pepe Mel han sido los colistas semana tras semana. Un doblete de Greenwood y el tanto de Mata le daban los 3 puntos a los de Bordalás. Lozano en el 41 maquillaba algo el resultado para una Almería que aún no conoce la victoria en su casa. En Vitoria, el Deportivo Alavés se comió a un muy desdibujado Celta de Vigo por 3-0. Giuliano Simeone hacía el primero en el 48, Guridi aumentaba la renta en el 54 y Benavídez, al borde del tiempo añadido, hacía ya la puntilla. Los vigueses dieron muy mala imagen, sobre todo de cara a puerta, no rematando entre los 3 palos en ningún momento del encuentro. Los vitorianos, por su parte, se quedan con 38 puntazos, los celestes con 31, cortando la zona de descenso. Y el último encuentro de sábado, el Atlético de Madrid volvía a reencontrarse con el triunfo en un partido trascendental ante el Athletic Club de Bilbao en su lucha por conseguir esa cuarta y última plaza de Champions. De Paul adelantaba a los del Cholo, un Nico Williams increpado e insultado durante parte del partido por la grada ponía las tablas antes de llegar al descanso, y ya en la segunda mitad de los tantos de Correa en el 52 y de Unai Simón en propia puerta en el 80 dejaban los puntos en el Metropolitano. Con este resultado, los madrileños se alejan así a 6 puntos de los vascos a falta de 15 puntos aún en juego. Ya en la jornada dominical, el Cádiz no podía pasar del empate en casa frente al Mallorca. Muriqui adelantaba a los isleños y Omar Mascarell en propia lo empataba para los cadistas. Reparto de puntos en un duelo muy igualado que no contenta a ninguno de los dos equipos. El Cádiz se queda así con 26 puntos a 4 de la salvación, aunque Cris Ramos se agarra a la posibilidad de mantenerse un año más en primera. A lo que somos nosotros, a luchar hasta el final, a dejárnoslo todo, ya te digo, es muy complicado, pero no hay nada imposible y nosotros vamos a pelearlo hasta el último momento. Una sorpresiva goleada es la que tuvimos en Los Cármenes, con la victoria 3-0 del Granada sobre Osasuna, para seguir creyendo así en la posibilidad de salvación. Los tantos de Pellistri, Uzuni y Lucas Boyé le concedían así los 3 puntos a los nazaríes, que siguen penúltimos con 21 a 10 del Celta, que marca la zona de salvación con 15 puntos aún en juego. Todo es posible. Mismo resultado es el que vivimos unas horas después en la Cerámica entre el Villarreal de Marcelino y el Rayo Vallecano. Sorloth marcaba un doblete en el 18 y en el 74, aunque realmente marcó 2 más, pero el VAR no se los concedió, y Mosquera en el 69 conformaban la abultada derrota para los madrileños. El submarino es noveno con 45 puntos a 4 de zona europea, a falta de lo que haga hoy el Valencia en Montjuic. El Rayo, por su parte, es 15º con 34. Y el domingo no podría cerrarse de otra manera que con el derbi sevillano, claro que sí, un derbi con polémica, ya que el tanto de penalti de Isco se produjo por una mano de Luque Bacchio en el área, acción que fue muy protestada por el bando hispalense, además de un posible penalti de Badé sobre el propio Isco que el árbitro pitó, pero el VAR acabó por desestimar.
Bueno, a ver, un manotazo me da. Yo creo que el otro día en Mestalla nos pitan uno en contra muy parecido, pero bueno, ya está, ya ha pasado. Ya no podemos hacer nada. Seguir luchando, seguir peleando. El Sevilla, inferior gran parte del encuentro, se encomendó a Quique Salas y un tremendo cabezazo en el 56 para poner así las tablas finales en un derbi algo descafeinado si nos centramos en lo futbolístico, aunque como decimos con muchísima polémica, que benefició en parte a los hispalenses. Esto opinaban tanto Marc Bartra como el Chimi Ávila una vez concluido el encuentro. Era penalti a Isco. Clarísimo, pero clarísimo. En directo muy claro. O sea, no entiendo nada, pero bueno. ¿Cómo está el vestuario? Muy enfadado. Pues sí, la verdad que sí, porque al final era un momento clave y otra cosa es que si no lo pitas dices bueno, ¿no? Pero lo pita y es el VAR que en directo es clarísimo, luego en repetición se ve perfectamente también, pero bueno. ¿Qué te ha parecido el penalti a Isco, Chimi? Hermano, pues vamos a hablar siempre del mismo tema, es siempre el mismo tema, ¿no? Yo creo que está más que claro lo que se vio pero bueno, siempre le damos importancia a todas esas cosas, pero bueno, ¿qué va a ser? Fútbol. ¿Os sentís perjudicados hoy, Chimi? El equipo hizo un buen partido, eso es lo importante, pero yo creo que, mira, el maestro acá Escribano, si pita él, creo que lo hará un poquito mejor. Los de Pellegrini son séptimos en zona de Conference League con 49 puntos. El Sevilla, por su parte, marcha 13º con 38, aunque los aficionados béticos acabaron contentos con la actuación de su equipo ante el eterno rival. Escúchame, salgo mal porque el Betis juega más al fútbol que yo, porque ellos realmente no saben a jugar fútbol, juegan un partido de pádel. ¿Ha sido penalti a Isco o no? Sí ha sido penalti, se ha visto claramente que la metió con la mano, lo tengo que reconocer. El arbitraje como siempre va a variar. Yo creía que hoy sí era el día, pero al final no puede ser. No lo puedo decir porque del estadio dentro no se ve. En Valencia pasó y fue penalti y ahora hoy aquí entre Sevilla no es penalti, se nota de dónde tira el árbitro. Palmo, que el Sevilla celebre los empates. Yo veo al Sevilla como un equipo chico. Estoy un poco decepcionado. El segundo penalti para mí sí era, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer otra cosa, la verdad. Esta noche, como sabéis, desde las 9 de la noche en Montjuic, Barça-Valencia. Y en la Premier League, uno de los candidatos al título queda prácticamente ya descolgado tras los últimos pinchazos, y no es otro que el Liverpool de Klopp, que empató a 2 en casa del West Ham y que en el que se vivieron momentos de bastante tensión entre el propio entrenador y Mo Salah, quien entró en la segunda mitad. De esta manera se quedan con 75 puntos a 5 del líder, que es el Arsenal, y a 4 del City, y eso sí, que tiene un partido menos que sus dos rivales. Tanto Arsenal como City ganaron sus respectivos partidos, hicieron los deberes. Los de Arteta pisaron el acelerador en la primera mitad de su duelo con el Tottenham y marchaban ya a los vestuarios 0-3, pero los Spurs a puntitos tuvieron de darle la vuelta tras los goles de Cristian Romero y Heung-min Son. Finalmente 2-3, que deja a los Gunners como líderes en solitario pese a tener un partido más que el City. Un City de Guardiola que venció por su parte a domicilio por 0-2 al Nottingham Forest, Guardiola en el 32 y Haaland en el 71, y se quedan así con 79 puntos en una buena posición para disputar este final de liga. En la Liga Italiana, la Serie A, Juve y Milan empataron a 0 en un duelo con poco a destacar, la verdad, son terceros y segundos respectivamente, con la liga ya decidida, pues el Inter ganó al Torino gracias a un doblete de Çalhanoğlu y desde la semana pasada son ya nuevos campeones de la liga. El Nápoles por su parte empató a 2 en casa frente a la Roma y la Fiorentina destrozó a Sassuolo 5-1. Centrándonos en la liga francesa, el PSG no pudo pasar del empate a 3 ante el Le Havre, que marcha al borde del descenso. Bartolá, Arraf y Gonzalo Ramos fueron los autores parisinos, pero se convierten así de nuevo en campeones de la competición después de la derrota del Mónaco 3-2 ante el Lyon. Esta es la 7ª liga consecutiva de Mbappé, la primera para Luis Enrique en Francia. Y por último, en la Bundesliga, el Bayern de Múnich, rival mañana del Madrid, venció en casa 2-1 al Eintracht gracias a un doblete de Harry Kane, y el Bayer Leverkusen, pues qué os voy a contar, perdía 1-2 en casa frente al Stuttgart, pero en el minuto 96 y a través de una jugada a balón parado, Robert Hendrich conseguía rescatar un punto para los de Xabi Alonso, que siguen sin conocer la derrota en lo que va de temporada. Pero es que llama bastante la atención que en los últimos encuentros se salven sistemáticamente de esta derrota en las últimas jugadas de encuentro. Llamarlo suerte, valentía, coraje, lo que queráis.
Que suene bien fuerte ese himno de la Champions, porque entramos en semana clave para el devenir de esta competición. La ida de semifinales ya está aquí. Desde mañana martes en el Allianz Arena de Múnich, Bayern de Múnich, Real Madrid a las 9 de la noche, y el miércoles en Dortmund, también en Alemania, Borussia PSG a la misma hora. La vuelta de estas eliminatorias la próxima semana. Esta semana en Polideportivo hemos gozado de una Macedonia deportiva realmente suculenta. El Gran Premio de Jerez de motociclismo, la segunda y última semana dentro del Master 1000 de Madrid, con varios de los nuestros aún con mucho por decidir. Nueva semana dentro del baloncesto nacional, la ACB, como sabéis, y los playoffs de la NBA. Esta semana hemos tenido Gran Premio de Jerez de motociclismo con auténticos carrerones. Comenzamos repasando lo que fue el aperitivo, la carrera sprint de sábado de la categoría reina. Y la verdad es que fue una sprint de supervivencia, porque la gran mayoría de pilotos cayeron o tuvieron más de un susto. Marc Márquez iba en cabeza y se acababa cayendo. Bagnaia se tocaba con Binder y Besetzky y también se iba al suelo. Pero es que la curva que realmente parecía más maldita de todas era la 5, ya que cayeron a la vez, de seguido, Alex Márquez, Binder y Bastianini. Pero es que vueltas después lo haría también la Aprilia de Viñales cuando marchaba en podio. Esto hizo que pilotos más atrasados como Quartararo con la Yamaha o nuestro wildcard de 38 añazos Dani Pedrosa estuviesen de pronto luchando por el podio. Martín, Acosta y el propio Fabio fueron los que cruzaron meta en las 3 primeras posiciones, pero una penalización de 8 segundos para Quartararo por baja presión en los neumáticos le relegó así puestos, y fue Pedrosa quien, sin comerlo ni beberlo prácticamente, se subió al tercer puesto. Ya en la jornada de domingo comenzamos con las carreras en formato clásico con la categoría de bronce, Moto 3. David Alonso partía en pole siendo el claro favorito para llevarse el Gran Premio, ya que en la quali le metía más de un segundo al siguiente clasificado. Pero tras una batalla con Muñoz, el colombiano se iba al suelo en la curva. Jorge Lorenzo al acabar la primera vuelta y caía al último lugar de la tabla, aunque este acabaría remontando para pasar finalmente meta en 11ª posición. El líder del mundial, Holgado, que partía en 18ª posición y con 2 fracturas en el pie hechas en la clasificación, pasaba séptimo manteniendo la ligera ventaja en el mundial con David Alonso, 4 puntos entre ellos. Beyer, Muñoz y Ortola fueron los primeros en una carrera de Moto 3 algo decepcionante. En Moto 2 teníamos a Aldeguer, Arenas y Dixon en los primeros puestos, aunque Manu Gas conseguía ponerse en cabeza ya en la primera curva, gran salida del español. Fermín terminó por pasarle unos giros después y por detrás Joe Roberts adelantaba primero a Sergio García y después al propio Manu para colocarse ya en segunda posición en la carrera y liderar en solitario el mundial. Destacar que fue un gran premio con bastantes caídas, sobre todo en la curva 13, en la curva Jorge Lorenzo, Dixon, Moreira, Ramírez, Maciá, Alonso López y otros cuantos. Finalmente Aldeguer pasaba primero, Roberts segundo y Manu tercero, sacándole el estadounidense 5 puntos así a Sergio García en la general. Y vamos al plato fuerte, la carrera de MotoGP. Marc Márquez salía en primera posición con Besetzky y Martín justo detrás. Ya en el primer giro, Pecco Bagnaia, que salía séptimo, se colocaba líder, aunque tras un sustito fue Jorge Martín quien le pasó y se puso a liderar, aunque unas vueltas después y cuando empezaba a alejarse algo de sus perseguidores, se iba largo y acababa por caer. Frustrado no estoy porque al final estoy haciendo creo un gran trabajo, estaba manteniendo ese ritmo de 37.9, 38.0 constante y mi intención no era apretar más, era simplemente mantenerlo. Creo que manteniéndolo delante de Pecco podría haber incluso después haber hecho un gap, pero bueno, está claro que hay algo que ha fallado. Y bueno, mi objetivo un poco era ir a acabar en el podium, no he sido capaz porque no he acabado, así que tampoco me sentía presionado por Pecco de más, pero está claro que hemos hecho este pequeño error que bueno, no espero que nos afecte para la siguiente carrera, así que centrados en Le Mans y espero hacer una buena carrera ahí. Marc pasaba a Besetzky por el segundo puesto y poco a poco comenzó a recortar su distancia con Bagnaia, bajando del segundo entre los dos. Este acabó por llegar y en el último sector se lanzó a por el italiano, ambos se tocaron y Pecco por el interior consiguió mantener así el liderato, dejando algo atrás en la maniobra al de Cervera en una defensa bastante al límite. Porque siempre busco la perfección, entonces quizá la única parte de carrera han sido esas 5 primeras vueltas, que como es lógico vengo de prácticamente 2 caídas consecutivas y iba un poco rígido, no he salido con la confianza necesaria, quería entender perfectamente dónde estaban los parches, qué grip había en pista y bueno, esa prudencia pues me ha hecho perder posiciones, pero luego había velocidad para ir recuperando. Costaba muchísimo adelantar, pero a la que adelantaba uno cogía de
cogido a Peco bastante bien. Lo que pasa que cuando he llegado he querido adelantarlo enseguida y ahí ha sido el momento. Una vez ahí no lo he podido adelantar porque se ha defendido muy bien, como puede comprobar mi mono. Es ahí donde ha tocado, pues ya la temperatura del neumático de adelante sube y cuesta un poquito más, pero la verdad es que muy contento de conseguir el primer podio aquí en Jerez. Este volvería a acercarse en los tramos finales, pero no le fue suficiente y pasando a menos de medio segundo vio como su rival, con una moto muy mejorada respecto al español, eso sí, se coronaba en Jerez, aunque Marc estaba realmente satisfecho con el resultado. Una vez he notado su rueda por dentro en Nieto, en Peluqui, ahí he levantado la moto porque me ha venido el flash de la caída de Valencia con Martín. Ahí si tú continúas con tu línea prácticamente estás en el suelo y lo último que quería era acabar en el suelo porque he visto que Martina no había puntuado y de esta manera todo y un arranque del mundial no muy bueno, pero tampoco estamos tan lejos. No estoy tirando la toalla, pero está yendo muy rápido él y de hecho cuando he pasado por meta, que yo he hecho creo que un 37.6, 37.7, he dicho se me ha ido, se ha hecho una vuelta muy rápida, pero es también la experiencia y la confianza del campeón. Muy bien, Marc, hemos hecho ganar la apuesta, pero carrerón, sigue, disfrútalo. Sigue, cada vez está más cerca. Está al caer, ayer nos caímos. Eso está claro. Hoy al menos nos hemos aguantado encima de la moto. Detrás de ellos, Besekki pasaba en tercer lugar y Pedro Acosta, quien tuvo una mala clasificación y también un mal inicio de carrera, consiguió quedar décimo a 23 puntos en la general del líder Martín. No lo vamos a poner como un desastre de fin de semana, ha sido un fin de semana bueno, ¿no? Hemos estado dentro del top 10, en agua íbamos rápido. Hemos aprendido que no la podemos liar así de gorda en los qualifyings, porque luego, sobre todo en circuitos así tan pequeños, ¿no? Que de la primera curva, desde la salida hasta la primera curva no hay mucho espacio, siempre hay alguna movida, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos en los qualifyings, en clasificar un poco más adelante y bueno, de la salida de hoy, la caída del Warman claro que ha condicionado un poco, pero tampoco ha sido nada de decirte, no sé por qué me he caído. Oye, una vez más, si no es por Marc, la carrera de MotoGP sería totalmente anodina. En tenis seguimos inmersos, y de qué forma, en el Master 1000 de Madrid, en la caja mágica. Menuda primera semana de competición que hemos vivido y lo que nos queda aún. Hoy mismo jugarán dos de nuestros representantes. Sara Sorribes se enfrentará en la Manolo Santana a la número 1 del mundo, Iga Swiatek, mientras que nuestro Rafa Nadal, que nos sigue maravillando día a día con ese pundonor que nos acostumbra, lo hará también en esa pista ante el argentino Pedro Cachín, que hasta este torneo encadenaba 15 derrotas de forma consecutiva, y lo harán a eso de las 4. Y como sabéis, ayer se jugaron también más encuentros de españoles con suertes algo dispares, pues Alejandro Davidovich cayó ante el ruso Rublev, cabeza de serie número 7, en 2 sets, 7-6, 6-4, y Alcaraz se deshizo por su parte sin apenas complicaciones del brasileño Seid Boutwil para acceder así a los octavos de final por un doble 6-3. Próximo rival para Carlitos, el alemán Struff, reviviendo así el duelo que los coronó en la final del año pasado. Nos centramos en el básquet y vamos primero con nuestra Liga Nacional, la ACB. En el comienzo de esta semana número 31 de competición, Breogán derrotó a domicilio a Granada por la mínima 84-85. Girona Basket hizo lo propio en casa frente a Bilbao Basket 81-68, Palencia 94, Baskonia 101, Gran Canaria 97, Juventud 79 y el Madrid, que se impuso en el Wizzing a Obradoiro por 10 puntos, 79-69. El partido de Club Baloncesto Canarias y Unicaja quedó aplazado, al igual que Lucán Murcia-Zaragoza, por los encuentros que tenían de FIBA Champions, coronándose los malagueños como campeones. Ambos partidos se jugarán este miércoles día 1 a las 9 menos cuarto y a las 6 respectivamente. En los últimos duelos disputados, Manresa derrotó a Valencia Basket 98-96 y el Barça acabó acusando el desgaste de la Euroliga y cayó en casa del Andorra por 108-92. El Real Madrid se coloca así como líder de la competición con un partido más. Recordad, como decimos, que Unicaja no ha jugado esta semana, con el propio club malagueño como segundo y el Barça tercero. En puestos de descenso, Obradoiro y Palencia. Nos cambiamos de continente para vivir ahora sí y analizar la apasionante primera ronda de los playoffs de la liga en la NBA. Los Dallas Mavericks se impusieron en el tercer partido de la serie a los Clippers 101-90, aunque en su cuarto encuentro los de Los Ángeles se impusieron 111-116, para dejar así en el global de la eliminatoria un 2-2, todo por decidir.
Los Suns cayeron en casa ante Minnesota Timberwolves 109-126 y aún no se han estrenado en una eliminatoria que tienen ya prácticamente perdida 3-0. Los Magics pusieron la igualada en el cuarto partido de playoffs ante los Cavaliers 112-89. Los Thunder pasaron por encima de los Pelicans 85-106 para poner el 3-0 en el global, y los Celtics encabezan su eliminatoria con los Miami Heat 2-1 tras vencerlos en su casa 84-104. Y más encuentros en el cuarto partido, porque los Lakers se impusieron en casa 119-108 a los Nuggets para poner el 3-1 casi definitivo. Los Knicks derrotaron a Filadelfia 92-97 con un 3-1 también en el global prácticamente decidido, y los Pacers derrotaron 126-113 a los Bucks para colocarse 3-1 en el casillero. Speaker, on my dance floor. Tell me, speaker, what is wrong? Y hasta aquí, señoras y señores, la 93 Deportes de esta semana, que comienza en el día de hoy. Como sabéis, yo soy Roberto González y toca despedirnos ya, no sin antes recordaros que podéis cotillearme, echarle un vistacillo a todas mis redes sociales para estar así al tanto de todos los eventos deportivos que vayan ocurriendo a lo largo de esta semana. @Mixsport, MIXSPORT, en TikTok, Instagram, X y Facebook. Gracias por estar ahí cada día y elegirnos. Adiós. Speaker, on my dance floor. Tell me, speaker, what is wrong? Is it the groove that doesn't make you move? Is it the sound that doesn't make you go? 93.0 La 93 Deportes con Roberto González García.